Una charla de la tarde está el doctor John Freddy Nieto. John Freddy es internista, nefrólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, magíster en telesalud, máster en ecografía clínica, investigador senior de miniciencias y fellow de la Sociedad Americana de Nefrología. Hoy vamos a hablar sobre microangiopatía trombótica. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación al comité organizador. Vamos a compartir algunas experiencias de microangiopatía trombótica post-trasplante. Declaro que yo he dictado charlas de microangiopatías trombóticas patrocinadas por la industria farmacéutica, sin embargo, esta charla es invitación del comité de trasplante y no intervino la industria farmacéutica en la charla. Bueno, la microangiopatía trombótica post-trasplante pues, es una catástrofe para el injerto se está infartando globalmente, es una emergencia. El problema es que a veces nos llevamos la sorpresa en trasplante, nos llega a uno y hace la biopsia por una disfunción del injerto y sorpresa cuando nos dicen que es una microangiopatía trombótica y el injerto pues lo que está pasando es que se está infartando. Entonces vemos como la microangiopatía trombótica del injerto es causada por una lesión endotelial caracterizada por oclusión trombótica de los pequeños vasos, lo cual resulta en disfunción del injerto. El problema es que no ha habido una unificación para diagnosticar esto porque no siempre hay trombos o en la muestra que se toma puede que no se vean los trombos y eso puede dificultar el diagnóstico. Y no han habido unos criterios uniformes para hacer esto. Sin embargo, recientemente se reunieron y sacaron un consenso para clasificar adecuadamente la histología del injerto renal que presenta una microangiopatía trombótica. Y definieron pues, que obviamente lo que todos conocemos, que no solo es la presencia de microtrombos, que eso sería obvio y ahí estaría el diagnóstico, sino que hay otros criterios que nos pueden sugerir que el paciente tenga una microangiopatía trombótica del injerto y así no se vean los microtrombos puede tener las mismas implicaciones pronósticas que si vieran los trombos. Entonces esos criterios que definieron en este consenso es que también para sugerir que hay una microangiopatía trombótica en el injerto cuando se encuentran los glomérulos sin sangre, dilatados y congestionados, cuando hay edema y cambios mucoides de la íntima, cuando hay mesangiolisis, cuando hay glóbulos rojos fragmentados y extravasados, y en la electrónica cuando hay ensanchamiento subendotelial, tactoides de fibrina en la luz, edema del endotelio glomerular con pérdida y o disminución de las fenestraciones y duplicación, laminación, multicapas de la membrana basal glomerular con interposición mesangial. Entonces es muy importante que con nuestros nefropatólogos definamos que no solo es que se busque el trombo y la fibrina, que es lo obvio, sino que miremos todos estos criterios y con el cuadro clínico definamos si el paciente tiene o no una microangiopatía trombótica del injerto. Es muy claro que, aunque esto no es lo más frecuente, 1 a 3% de los casos se presentan entonces en las diferentes series, pero sí lleva cuando se presenta a la pérdida del injerto en más del 50% de los casos. Entonces hemos tenido pacientes que tienen microangiopatía trombótica y cómo le luchamos y terminan perdiendo el injerto a pesar de múltiples esfuerzos. La presentación usualmente después del trasplante, cuando esto es agudo, es muy temprana, usualmente los primeros 3 meses, y las formas sistémicas, aunque son muy raras en trasplante, pueden comprometer la vida del paciente porque son muy fulminantes. Es muy importante entonces que la lesión renal aguda es la manifestación más común. Universalmente cuando se presenta una microangiopatía trombótica aguda en el trasplante, usualmente el injerto está muy disfuncional, la mayoría requiriendo incluso soporte dialítico. La presentación de anemia hemolítica microangiopática que define el compromiso sistémico es muy inusual, puede ser una causa primaria o secundaria y el pronóstico depende obviamente de la causa y ahí es donde está el problema. ¿Qué tendrá el paciente? El paciente tiene una microangiopatía trombótica, su injerto se está infartando globalmente y tengo poco tiempo para saber qué tiene, entonces debemos tomar unas acciones muy claras, muy rápidas para evitar que el injerto se pierda. El tratamiento debe ser de inmediato, pues no podemos estar esperando ciertas pruebas que se pueden demorar mucho, nos toca actuar y después mirar a ver si retiramos. Es muy importante que un paciente que tiene una microangiopatía trombótica en el injerto, esto está favorecido por múltiples noxas que conocemos muy bien y que amplifican masivamente la vía alterna del complemento por el C3. Entonces, cuando se amplifica masivamente la vía alterna del complemento por el C3 y la regulación es insuficiente, pues voy a tener un daño endotelial y en el injerto eso es catastrófico y usualmente se va a manifestar allí porque es el órgano que tenemos trasplantado. Muy raro que ocurra en otros órganos, sin embargo, pudiera ocurrir. ¿Y cuáles son esas noxas que conocemos muy bien? Pues obviamente desde nuestro donante, la lesión isquemia reperfusión, obviamente, cuando hay rechazo o cuando se presentan eventos lesivos como los medicamentos, las infecciones, la hipertensión, etc. Entonces, lo que tenemos es una activación masiva de la vía C3 con poca inhibición. Sin embargo, no es tan fácil. Esas noxas que acabamos de decir pueden ser el disparador
de algo que ya estaba en el paciente presente y que incluso lo pudo haber llevado a la falla de sus riñones nativos. Entonces, ¿cuántos pacientes no tenemos? Y nos hemos llevado la sorpresa, falla renal crónica terminal, entre comillas, de etiología desconocida, los trasplantamos y recae y ahí la diagnosticamos y la mayoría de las veces pierden el injerto. Entonces también puede ser el desenmascarador de algo que no se conocía en el paciente, de una mutación que de pronto no había sido identificada previamente. Ahora, viendo las estadísticas, no nos vamos a esperar que el paciente con una microangiopatía trombótica post-trasplante, y todos los que conocemos y trabajamos en trasplante sabemos que no vamos a esperar que el paciente tenga la clínica de una microangiopatía trombótica usual. Entonces, miren ustedes cómo, por ejemplo, marcadores como los esquistocitos solo se encuentran en el 35% de los pacientes que hacen una microangiopatía trombótica post-trasplante. La trombocitopenia, que es muy característica de las MAPS de riñones nativos, aquí es inusual, solo 40%. La anemia, solo la mitad de los pacientes. La LDH sí puede estar elevada hasta en el 70%, pero lo universal es que el injerto está fallando y está muy mal. Entonces, obviamente, no podemos esperar y nos toca biopsiar rápidamente. En el primer caso les traigo un hombre de 63 años, diabético, hipertenso, enfermedad renal crónica grado 5 por diabetes, fue trasplantado de donante cadavérico óptimo con compatibilidad un DR y un A, recibió inducción con timoglobulina y esteroides, mantenimiento TAC con micofanato, esteroides, función inmediata, creatinina 1,2 que la mantuvo muy bien, hasta que 5 meses después nos lo ingresan a urgencias por liguria, edema, elevación de la creatinina inicial a 2,3. Al examen físico no había nada relevante, excepto que el paciente estaba un poco confuso, lo cual fue atribuido a uremia. En los exámenes básicos tenía una anemia leve, una trombocitopenia leve, pruebas de coagulación normales, la creatinina seguía subiendo, ya estaba en 2,5, el BUN iba en 90 con encefalopatía y el paciente además tenía algo de hipercalemia acidosis, Doppler del injerto con aumento de la resistencia y se le realiza biopsia renal. Inicialmente no parecía nada más. Sin embargo, posteriormente al día siguiente el paciente entra con encefalopatía grave, dolor torácico, con cambios en el electrocardiograma sugestivos de isquemia, pero sin elevación del ST, curva de troponinas con un delta positivo y entra en anuria. Algo que no se sabía, porque el paciente fue llevado confuso, no sabíamos qué había tenido la semana previa, no había información, pero posteriormente nos aparece este dato que una semana antes había presentado algo de diarrea sanguinolenta, dolor abdominal, algo de vómito y lo habían automedicado con ciprofloxacina, con lo cual había calmado su cuadro clínico y después ingresó con la enfermedad actual. Obviamente, viendo eso, pues rápidamente ya conectando lo que tenía actual más lo que habíamos encontrado desde el ingreso, pues obviamente sí teníamos en ese paciente una anemia hemolítica microangiopática, como pueden ver ustedes. Entonces este paciente tenía anemia, trombocitopenia, CUMS negativo con esquistocitos, LDH muy alta, aptoglobina muy baja, disfunción renal severa que lleva progresando ya la creatinina 3,5, un cercano a 100 y en el panel, en este paciente le encontramos que tenía una infección por Escherichia coli, productora de la toxina Shiga. Entonces es importante que eso es fulminante, el paciente rápidamente en 2 días se murió con infartos cerebrales extensos como pueden ver ahí, infarto de miocardio, falla multisistémica, pues, y después nos llegó la biopsia que habíamos hecho, y obviamente sí estaba lleno de trombos, y el paciente pues, se nos murió de una microangiopatía trombótica sistémica por una Escherichia coli. De ahí la importancia entonces que tenemos que las microangiopatías trombóticas, si bien son raras, su forma sistémica en los trasplantados son catastróficas, y mucha parte de estos pacientes muere. Entonces debemos hacer un enfoque, si el paciente trasplantado tiene un compromiso sistémico, tenemos que enfocarlo sistémicamente rápido, sin embargo puede ser una presentación más atípica, más larvada, pero igual de grave y con compromiso multiorgánico, pues porque cuando tenemos un compromiso sistémico no está infartado solo el riñón, sino que está infartado todo el organismo, cerebro, corazón, pulmones, como le ocurrió a nuestro paciente. Este sí tenía una anemia hemolítica microangiopática CUMS negativo y obviamente está en una falla multisistémica y la clasificamos como un síndrome hemolítico urémico típico, Chou-Stech, lo cual es raro en los trasplantes y obviamente pues cuando se presenta así, sí debemos hacer el enfoque sistémico, muy raro la PTT, pero pues sí tenemos infecciones como la Chou-Stech o los Chuas primarios o secundarios. En cuanto al Chou-Stech, muy pocos casos reportados en la literatura, pero pues sí está descrito que, aunque es más frecuente en los niños, los adultos tienen una forma más agresiva y letal y en los pocos casos que hay en la literatura es funesto para el paciente. Yo creo que debemos de tener más casos, ¿cierto? Estamos en Colombia, Sudamérica,
La Escherichia coli está por ahí y obviamente muchos pacientes, entre comillas, se mueren de sepsis, sino que de pronto no se piensa en el diagnóstico. Muy bonita la fisiopatología reciente publicada, pues que no olvidemos que existe la toxina Shiga por las bacterias productoras como la E. coli, y obviamente que esa toxina Shiga, hay dos tipos. Cuando se libera a la circulación, lo cual ocurre usualmente después de la diarrea, los antibióticos favorecen que se libere masivamente a la circulación, y esa toxina, hay dos tipos, sobre todo la toxina A es lesiva para el endotelio, muy inflamatoria, nefrotóxica, y lleva al paciente, sobre todo en los adultos, a una falla multisistémica muy letal. En los niños puede ser un cuadro de pronto un poco más benigno, sin serlo así del todo, pero en los adultos es letal. Desafortunadamente el manejo es de soporte y el pronóstico malo en trasplantados. En el segundo caso les tengo una mujer de 40 años, con una enfermedad renal crónica grado 5 por lupus, que ya había recibido un trasplante renal que le había durado 8 años y lo perdió por rechazo crónico. Quedó sensibilizada y recibió su segundo trasplante renal sin incompatibilidades inaceptables, con una buena compatibilidad, un DR, un B y un A, inducción timoglobulina 5 miligramos por kilo, metilprednisolona, mantenimiento tacro, niveles de 7 a 10, micofenonato prednisona y con función inmediata del injerto, creatinina de 0,8. Ahí va muy bien la señora, hasta que a los 6 meses presenta un cuadro de mucho vómito, sin poder tomar sus medicamentos por 3 días, no había consultado, ingresa a emergencias, se le documenta una obstrucción intestinal, se maneja médicamente con sonda. Esta pacientica, los medicamentos se le dan por la sonda, pero se controla la obstrucción intestinal, no requirió cirugía, pero una semana más tarde, creatinina de 8, BUN de 120, uroanálisis con proteinuria, hematuria, leucocituria, no se encontraba nada más. Se le hacen estudios, carga viral negativa de SMB, policultivos negativos, se le hace una biopsia renal que muestra una microangiopatía trombótica con rechazo humoral, y una prueba de Prasingle que se le hace y muestra pues un rechazo con anticuerpos donantes específicos con un MFI muy alto contra el DR y DP. Esta paciente se le intenta rescatar el injerto, se le hace todo lo que conocemos convencionalmente, termina por perder el injerto, ahí está el momento del explante, y tenemos entonces una microangiopatía trombótica con rechazo humoral fulminante, y esto es catastrófico. Entonces el mensaje en trasplantados, las MAD localizadas, la causa número 1 es el rechazo humoral. Causa número 1, eso ha cambiado. Antes se consideraban que eran los anticolesteronínicos, eso es falso. La causa número 1 es rechazo humoral. Y siempre que se encuentre microangiopatía trombótica en un injerto, debemos buscar activamente el rechazo humoral y manejarlo desde el principio como tal hasta que se demuestre lo contrario. La terapia plasmática inicialmente podría ayudar un poco, pero cuando hay microangiopatía trombótica y rechazo humoral, el pronóstico es malo, y así lo muestra la literatura. Tenemos que cuando usted tiene un rechazo humoral con microangiopatía trombótica, a un año, solo el 40% de los injertos están funcionales, y a largo plazo también, lo mismo, mal pronóstico, solo 20 a 30% cuando una paciente hace, un paciente microangiopatía con rechazo, pronóstico malo. Lo mejor sería evitarlo. Esta paciente pues, realmente era evitable, porque si los medicamentos no los tomó, hubo mala absorción de los mismos, hizo el rechazo y bueno, y se perdió el injerto. El tratamiento es malo, eso se intenta de todo, se hace plasma, bolos de esteroides, se le aumenta la inmunosupresión, rituximab, inmunoglobulinas, y hasta el curizumab se ha intentado, nada ha servido, mal pronóstico, pero igual se intenta. Ahora este otro caso, pues esto es una época pasada, pero pues lo traigo en el 2011. Este es un injerto que está con microangiopatía trombótica. Entonces, cuando ustedes encuentren esto, así está el injerto, negro, parchado, o negro ya cuando lo sacamos. El injerto está infartado. Entonces, de ahí que tengamos que ser muy proactivos. Pero este hombre tiene 25 años, con una enfermedad renal crónica grado 5 desde los 15 años, causa no filiada, en hemodiálisis. Se hizo su protocolo sin contraindicación, donante cadavérico de 30 años óptimo, inducción en esa época, le hicimos alentuxumab, inmunosupresión de mantenimiento, ciclosporina, micofenonato, prednisona, a los 4 días anuria, hipertensión severa, anemia y trombocitopenia. LDH elevada, no le encontramos esquistocitos, no había infecciones, y la biopsia MAT, sin rechazo. A este paciente se manejó con plasma, esteroides, se suspendió la ciclosporina, perdió el injerto, después le estudiamos la vía regulatoria del complemento y fue negativo. Entonces se quedó que perdió el injerto por los anticalcinurínicos. Después lo íbamos a volver a trasplantar, pero no se pudo por cambio de asegurador. Entonces, los medicamentos sí están asociados a microangiopatía trombótica, y eso todos lo sabemos. Los número 1 son los anticalcinurínicos, los número 2 son los mTOR.
Si se juntan los dos, sobre todo a niveles estándar, el riesgo es 5 a 10 veces más. Los inductores también ayudan, sobre todo los depletores, y pueden favorecer microangiopatía trombótica o incluso un subtipo que es como una CID. Y los otros medicamentos, pues no olvidar que nuestros pacientes cada vez son más comórbidos, reciben otras cosas y también pueden dar microangiopatía trombótica. Entre ellos están antiplaquetarios, anticoagulánticos o antineoplásicos. Entonces, los medicamentos hay que considerarlos. Los más implicados, como lo menciono, son los anticalcinurínicos. No siempre depende de los niveles y el riesgo aumenta, como lo menciono, si se combinan con emetor. Y es que sabemos que los anticalcinurínicos aumentan la activación de la vía alterna de complemento. Sin embargo, pues en algunas personas, si eso es masivo, puede no regularse y producir la microangiopatía. Además, los anticalcinurínicos pueden producir hipertensión, también son nefrotóxicos y no se sabe muy bien por qué algunos lo hacen o no, menos mal es raro, pero puede ocurrir y todos hemos tenido aquí injetos que se pierden por anticalcinurínicos con MATs que de pronto no responden. Y es que, ¿qué dice la literatura? Pues sí, al principio se le achacaba más microangiopatías trombóticas de las verdaderas a los anticalcinurínicos. Entonces usted ve ahí 14% de incidencias de microangiopatías al principio por los anticalcinurínicos. Hoy en día estamos alrededor del 1 al 2%. Lo claro es que cómo los han manejado, pues no se sabe, pero pues lo obvio es que se quita el medicamento, se intenta convertir a otros que no sean tan lesivos. El tratamiento nadie sabe qué hacer, pero pues se ha intentado la plasma, la mitad de los estudios la hacen, la otra mitad no la hace, no se sabe si sirve o no, no hay algo que lo demuestre o lo ataque. Y obviamente, pues aunque esto puede ser raro que acabe con la vida del paciente, sí acaba con la vida del injerto hasta en el 44% de los casos. Ya sabemos que, como les menciono al principio, se le atribuía más de lo que era a los anticalcinurínicos, pero ya se sabe que hasta el 30% del paciente que hace una MAT por anticalcinurínicos, realmente el anticalcinurínico hasta en el 30% es un disparador y está desenmascarando, es una mutación que ya tenía el paciente y no se había documentado. Entonces de ahí que pues, si un paciente pierde el injerto por esto o con cualquier microangiopatía trombótica que se pierda el injerto en un trasplantado, hay que hacer el estudio genético. Pues hoy en día ningún grupo se atrevería, si perdió el injerto, a volverlo a trasplantar sin un estudio genético. Yo creo que eso no lo hacemos ya ninguno, lo exigimos y miramos qué podemos hacer para disminuir que el paciente vuelva a presentarlo. Obviamente, pues en la época actual, pues una buena opción puede ser convertir al paciente a un medicamento que no sea tan lesivo para el endotelio como el Belatacept, y hay buenas experiencias en el mundo, incluso locales, de conversión a Belatacept en estos casos y con buenos resultados. También en el grupo español, no es que no se pueda poner una terapia anticomplemento a una MAT secundaria, sí se puede, pero pues tal vez las que más respondan sean las asociadas a medicamentos, más que las de rechazo, como lo mencionamos, o infecciones. Entonces, el grupo español tiene buena experiencia, tienen esta de Cabero, sus colaboradores, de 18 pacientes que presentaron MAT por anticalcinurínicos, que no había respondido a la plasma ni al retiro del mismo, les dieron terapia anticomplemento con eculizumab entre 2 semanas y 18 semanas, una media de 12 semanas, con buenos resultados, pues según esa serie, ningún paciente perdió el injerto por esta causa. En las infecciones, por el espacio de tiempo no alcanzo, porque es que MAT por infecciones es muy grande. Sin embargo, pues siempre hay que buscarlas activamente. Pueden ser la causa, el disparador o el perpetuador. Entonces hay que siempre buscarlas. Usualmente son diseminadas estas infecciones. El compromiso, cuando es una MAT por infección, usualmente es diseminado. El manejo es de soporte, no sirve la plasma. El tratamiento es específico al germen aislado y una alta morbimortalidad cuando la MAT es por la infección. Si la MAT es por otra causa, puede que no sea tan funesto, pero si la MAT es por la infección, el pronóstico reservado, la mayoría son virales o bacterianas. Sin embargo, también hemos tenido fúngicas, micobacterianas, parasitarias, nuestro grupo no ha tenido, pero también están descritas. En este caso, pues que realmente el 4, porque metí uno antes, me disculpan, una mujer de 36 años, un SHUA por factor H, sensibilizada por politransfusiones, 9 años en lista de espera. En 2014 presentó actividad hemolítica incontrolable, por lo que requirió inicio de terapia anticomplemento. Era familiar la mutación, una mutación factor H, se cambió el gen 257, la arginina, perdón, el aminoácido, la arginina por la cistina. Esa era la mutación, poco descrita esa mutación en lo que revisé en el mundo. Entonces esta pacientica se logró trasplantar después de 9 años en lista, una compatibilidad buena, 2DR y 1A, tiempo de isquemia fría 19 horas porque era de lejos.
queríamos corto, pero no fue posible, caliente 45 minutos, sin complicaciones intraoperatorias. La trasplantamos con este protocolo, inducción timoglobulina, día 0, 1 y 2, 75 miligramos, eculizumab día 0, 7, 14 y 21, 900 miligramos y luego 1200 miligramos quincenal. Belataceb 10 miligramos por kilo, día 0, 5, 14 y 28 y luego 5 miligramos por kilo mensual. Micofenolato sódico full dosis, esteroides la pulsamos con 500, 0, 1 y 2 y después prednisona 50 con desmonte gradual hasta quedar en 10 miligramos al primer mes. Profilaxis pues que conocemos. Muy bien, la paciente realmente le fue súper bien con este protocolo, era un factor H muy agresivo y a la semana estaba bien y ha mantenido la función del injerto, ya 9 años trasplantada. El hermano se murió en el 2019, era la misma mutación, trasplantado, tenía Chuva factor H, nunca había recibido manejo porque nunca lo había requerido porque se trasplantó en el 2008, siempre se quedó así, pero en el 2019 una prótesis de cadera, se la cambiaron y después de eso se activó la enfermedad y lo fulminó y se murió posteriormente por la actividad de su microangiopatía trombótica y otras complicaciones como rechazo de infecciones. Para que vean que entonces uno no sabe qué puede pasar, lleva el señor 12 años con su mutación ahí inactiva, hasta que vino un disparador que fue la prótesis de cadera y lo fulminó y lo mató. Si quieren más detalles, este es el caso. Sí, nunca se los vamos a suspender, lo tenemos clarísimo. Lo tenemos clarísimo que no. Sigue con él, sí, muy juiciosa y la señora súper. La recurrencia es que, mire, si es un Chuva primario, se sabe que el pronóstico es malo sin terapia anticomplemento. 20 a 80% y el 50% pues en promedio pierden el injerto en el global, pero si son mutaciones de alto impacto, 60 a 100% pierden el injerto muy rápidamente en el primer año y casi siempre en los primeros 3 meses. Y si los volvemos a trasplantar van a recurrir, entonces es bobada ponerse en eso. Ahora, si uno va a invertir en un injerto de estos, pues después no, ¿quién se lo quita? Pues, o sea, es perder el injerto. Entonces yo no recomiendo personalmente quitar esos tratamientos, salvo contadas excepciones. Y eso lo tenemos muy claro, porque si uno tiene una mutación en la regulación del complemento, que es el freno, el que para que el complemento se active, que todo el tiempo se está activando, como lo mencioné desde que empecé la charla, por todo, pero el freno es más potente. Pero si usted no tiene el freno de la activación del complemento, porque hay una mutación en el factor H, el factor I, MSP, trombomulina, que es el freno de la activación del complemento, pues obviamente lo que hace es que cuando se dispara el complemento, se amplifica la señal y el paciente hace una microangiopatía trombótica. Ahora, puede ser que el freno esté bien, pero los que activan el complemento estén mutados y no respondan al freno. Entonces también mal pronóstico, porque si uno tiene una mutación de esas, el complemento se activa todo el tiempo y el freno, así esté bueno, no lo puede atajar. Entonces, eso ya está estudiado, más o menos los Chuvas, hay un 40% que no tiene mutaciones, un 60% que sí. Entre los que sí tienen mutación, pues sabemos que las mutaciones de factor B, factor H, factor I, C3 son de mal pronóstico. Tal vez la de mejor pronóstico es MSP, que usualmente cuando viene sola es de buen pronóstico. Pero ojo, 50% de las MSP vienen con otras mutaciones y esas son de mal pronóstico. Entonces, para no ir mal a entender, 50% de MSP tienen mutaciones o en el factor H o en los reguladores del factor H. Entonces ya se comportan como las del factor H. Entonces, según el riesgo, si es de alto riesgo, no hay duda que debe ir con terapia anticomplemento, porque tengan mutaciones de alto impacto. Si es de moderado riesgo, pues ahí se puede eculizumab o terapia plasmática, y si es de bajo riesgo no lo recomiendan, pero ojo, dicen esto es muy valioso, la MSP puede activarse por la isquemia de reperfusión de los medicamentos, déle eculizumab 1 o 2 meses y después suspéndase, lo proponen otros. Esta gráfica la hizo el doctor Camilo Montenón, me la prestó, pero la publicamos pues recientemente en el Consenso Internacional de Microangiopatías Trombóticas, pero me parece que si aparece una microangiopatía trombótica de nuevo en el trasplante, es decir, ya nos apareció, no sabíamos qué era, pues siempre busquemos rechazo. Obviamente esto es para microangiopatías trombóticas localizadas, sistémicas, de pronto hay que variar un poco. Busque rechazo, si se encuentra pues trátelo, si no se encuentra, busque infecciones, medicamentos, de entrada retire los anticalcinolínicos, cambia otros medicamentos que se puedan usar, considere inicio de terapia anticomplemento tempranamente. Nadie dice, no sé por qué hay un mito que todo el mundo es como con miedo de hacer lo que tenemos que hacer. O sea, en Colombia está aprobado la terapia anticomplemento para el Chuva. No dice que tenga que ser primario o secundario, se puede para el 2. Si usted lo reporta y lo hace y no tiene ningún problema, y hay que hacerlo, porque todo el mundo es con miedo, yo no, eso hay que hacerlo, es buena práctica. Ahora,
porque es que al principio, el primero o segundo día no sabemos qué tiene el paciente, sobre todo pues cuando no ponemos la historia y nos aparece de nuevo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Iniciarlo y ya después, si no tenemos diagnóstico, pues tal vez lo podamos suspender, ¿cierto? Y más bien con el estudio genético uno lo suspende, porque es que si el injerto se está infartando, ¿cómo vamos a esperar 2, 3 días, 5 y ya lo iniciamos al día 7? ¿Ya para qué? Se pierden más del 50% de los injertos. Entonces hay que hacerlo. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo, pues afortunadamente hay cómo formular. Es más fácil formular esto que el mismo rituximab, que no tiene indicación INVIMA, y que eso hay que poner un poco de trabas, pero si usted pone bien formulado el diagnóstico y tiene SHUA, puede hacerlo. Entonces, el MAT post-trasplante es fundamental reconocimiento temprano, definir si es sistémica o localizada. Sistémica es muy raro, pero muy letal, y haga un enfoque sistémico como conocemos. Si es localizada, busque rechazo, busque infecciones, considere los medicamentos y retire los lesivos, sobre todo anticalcinónicos y emetor, e inicie tratamiento de inmediato. Busque y tienes que pedirle el estudio genético, nadie lo tiene de una, y después retire la terapia anticomplemento si es que no era un SHUA primario. Si es primario, pues hoy en día sería mala práctica a un SHUA primario documentado, es decir, que se le va a negar la terapia anticomplemento. Es una enfermedad huérfana, está protegida por la ley, tiene una cuenta aparte hasta el momento, y sería hoy inadmisible que un paciente que tiene un SHUA primario demostrado se le niegue la terapia anticomplemento. Eso no puede pasar. La terapia plasmática se sabe que en SHUA primario no sirve. Entonces, mensajes para el hospital, pues la MAT post-trasplante usualmente tiene una presentación más atípica. La mayoría de las veces está limitada al riñón, es un gran desafío diagnóstico. Desafortunadamente siempre aparecen el viernes por la noche, no sé por qué, o el sábado en la mañana, o la biopsia se la dan a uno. Pero bueno, la biopsia sí es fundamental. Aquí, en MAT nativos no biopsiamos casi nunca, pero aquí sí es fundamental biopsiar con las medidas que tengan, y es fácil hacerlo, y tenemos que tenerla para el diagnóstico. Buscar causas secundarias, fundamentalmente rechazo, medicamentos e infecciones, considerar desde el principio que no sea un SHUA primario, sobre todo mirar la historia clínica que llevó al paciente a la falla renal crónica terminal. Mirar, es fundamental saber, porque pues si un paciente tenía diabetes, eso fue la causa, en el trasplante le fue bien, pues posiblemente no sea un SHUA primario, pero si fue causa desconocida, el paciente hipertenso llegó así, puede ser. Entonces miremos la causa desde antes de que el paciente se trasplante. Obviamente, si se encuentra MAT post-trasplante, pues debe llegar a un análisis profundo de todo esto. Si se conoce un SHUA primario pre-trasplante, eso sí está claro. O sea, se trasplanta con terapia anticomplemento y se manda la carta, y no, pues nadie se pondría a trasplantar hoy en día, sabiendo con la historia de la medicina qué pasa, todos los injertos se pierden, ningún grupo se va a poner que tiene un SHUA primario y lo van a trasplantar sin terapia anticomplemento. No, obligatorio trasplantarlo con terapia anticomplemento. Y obviamente, pues, porque es mejor prevenir. De hecho, yo ahí sí difiero un poco, porque dicen que si es de muy bajo impacto, que mire y que haga otras medidas. Yo creo que esto es tan valioso que es mejor hacerlo con anticomplemento, y si ya más bien, si es de muy bajo impacto, 3 o 6 meses después, suspéndalo. Igual no se lo van a negar, es un SHUA primario. Entonces yo creo que arriesgar un injerto, que puede ser la única posibilidad, que es que de pronto lo logro hacer sin anticomplemento, yo creo que si nos metámonos bien para evitar que ese injerto se pierda. El consenso se creó pues por todas las sociedades de Colombia y varios países participantes. Nosotros pues con varios doctores de Colombia, el doctor Camilo Montero, el doctor Rodolfo Torres, Omar Cabarcas, y algunos doctores de Panamá, Argentina y España, pues logramos escribir como el capítulo de microangiopatía trombótica post-trasplante. Los invito a revisar. Muchísimas gracias.